mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. O sea, por fin estamos aquí, ¿qué estamos? Estoy aquí de vuelta, o sea, ¿me habéis echado de menos? Yo a vosotros os juro, de verdad que os he echado mucho de menos. He estado trabajando mucho para que tengáis cosas nuevas, para mejorar muchísimo el canal. Micro nuevo, creo que se escucha muy bien. He pegado un grito bastante fuerte, así que probablemente esté en algunas partes saturado, pero bueno, en fin, o sea, me tiemblan las manos y todo, estoy tan emocionada. Es como cuando ves a tu amiga desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Que se ha ido a vivir a otro sitio, pues estoy así. De verdad, gracias por esos mensajitos de te echamos de menos, porque de verdad estaba muy angustiada, que igual este vídeo no lo ve ni Peter, pero que estaba angustiada de verdad de no sé, si me echaríais de menos o si se dejara de ver el canal. Y la verdad es que habéis estado viendo los vídeos, por lo que he estado viendo, habéis estado viendo los casos de siempre, las listas de reproducción, no sé, como que habéis estado ahí al pie del cañón todo el rato y me habéis hecho hacer sentir muy bien, muy cómoda en este parón que necesitaba anímicamente, pero también para mejorar para vosotros, porque es lo que estaba haciendo. Entonces, Eder, porfa, pon el inicio en minutos de cuando comienza el vídeo, porque ya que estoy, me voy a alargar bastante contándoos todo este cambio. Para comenzar, me he mudado de habitación, estaba en la última y ahora estoy en esta, que es mucho más pequeña, que es perfecta para hacer un estudio. La pinté de negro. La idea realmente del fondo era completamente diferente, no tenía esta idea. Lo que pasa es que yo quería hacer algo, o sea, esto lo tenía claro, ¿no? Quería hacer algo muchísimo más adulto y más creepy, porque al final estoy hablando de temas como muy heavy y entonces el corazoncito pues como que ya no me pegaba, ¿no? Tengo que encontrarle, eso sí, sitio a la placa de los 100.000, pero quizás pues no se ve aquí, simplemente pues lo colgaré en algún lado porque es algo muy importante para mí, como os podéis imaginar. He puesto hueveras, bueno, estos plafones que se ponen para que se escuche bien el sonido, para que no rebote tanto, que hay un poquito, pero de verdad había muchísimo antes. Empezamos con los labiales por aquí. Había muchísimo retumbe al principio y ahora se escucha muy bien. Y bueno, os voy a contar un poco todo lo que hay detrás. Aquí tenemos al señor demonio, que la verdad me encanta este póster. Luego tenemos al señor gato caballero, porque caballero, más de caballero. Tenemos aquí el cuerpo humano, importante también, ¿no? Las 3 conejas creepies. Y después tenemos, es que no se ve tanto, tenemos el aquelarre y también tenemos el señor montado en el T-Rex. Y por último, bueno, quien me conoce ya sabe dónde está la rave, bueno, porque soy la persona más fiestera del mundo, ¿no? Entonces tenía que haber una pequeña representación de mí también aquí, aunque no se ve mucho. Y en el otro lado, y por el cual se ve una sombra rosa por ahí, tenemos el Hola mis babies, que ya os lo he estado enseñando en stories, que sí, o sea, había un proyecto de ponerlo detrás, pero os cuento, resulta que este neón se compró hace un año. ¿Qué pasa? Que vosotros me veis al revés, porque yo tengo una dismorfia muy heavy con verme al revés. O sea, mi cara cambia completo. No, o sea, mi cara de un lado a otro es otra persona y yo no me puedo ver así. ¿Qué pasa? Que cuando yo me vi, claro, tú lo pones detrás y la forma en la que yo grabo estaba, o sea, lo leías al revés, no tenía sentido lo que estaba poniendo y dije, vale, no puedo colgarlo. No puedo colgarlo porque para que se lea tiene que estar en forma normal, no en efecto espejo. Y dije, es que no lo voy a colgar. ¿Qué pasa? Que entonces he arreglado un poquito mis inseguridades y puedo tolerarme en revés, o sea, creo que me estáis entendiendo, ¿no? En grabarme de forma normal, que me veáis al revés ahora mismo, en stories, en TikToks, en cosas como más reducidas, pero en un vídeo de 45 minutos, 50 minutos, 35 minutos, chica, no puedo, o sea, es que no me veo bien, no me gusta, no me siento segura. Entonces he decidido ponerlo ahí y tenemos 2 ambientes. Las stories serán grabadas en muchas ocasiones en este lado y los vídeos serán grabados en este. Probablemente este fondo va a cambiar porque tengo cosas tan chulas como esto, uy, por favor, esto no es bonito así, como esta maravilla, o sea, puede ser más bonito, pero para empezar le tengo que comprar otra luz porque esta luz es muy fuerte y necesito una luz que se pueda modular y luego pues es que no sé dónde lo voy a poner, entonces va a cambiar este fondo, va a ir cambiando, mutando, pero bueno, poco a poco. Pero vamos un momento a lo que nos interesa y por la razón que me estáis viendo, que son los casos. Como veis en el título vamos a hablar del caso Asbestas.
el caso realmente de Santoalla, un caso muy heavy que ocurrió en España que tenía muchísimas ganas de tratar porque seguramente lo conozcáis a través de la película que se llama Asbestas, estrenada en 2022. Y de verdad, yo vi la película y realmente la película difiere bastante de la realidad, o sea, realmente está como inspirada en lo que sucedió, pero de verdad vais a alucinar lo terrorífico de este caso. O sea, realmente es una historia de terror. Y pues nada, antes de comenzar queda la última sorpresa de hoy, pero no me enrollo más y comenzamos. ¿Os ha gustado? Ay, por favor, me voy a enrollar un poquito más, ¿vale? O sea, ¿qué os parece la nueva intro? No sabéis la ilusión que me hace esto. O sea, la intro es de las cosas que más ilusión me hacía cambiar. Todo esto es gracias a mi amigo Airam, que es productor, es un tío increíble, es súper profesional. Os voy a dejar pues sus redes sociales por aquí porque de verdad que me encantaría que si alguien está viendo este vídeo y está interesado en hacer cosas audiovisuales, contactarais con él porque no es que lo haya conocido, es que es amigo mío desde hace mucho tiempo y tiene una productora, trabaja en una productora, mejor dicho, le propuse esta locura y me dijo, pa'lante. Entonces, ¿qué hice? O sea, compré por Amazon, todo esto os lo voy a explicar con muchísima calma en un reel TikTok de aquí unos días, ¿vale? Pero compré en Amazon Estados Unidos cachivachis de CSI, ¿sabes? Pero que son como de broma. ¿Quién utiliza esto de broma? Pero entiéndeme, o sea, yo lo utilicé como de atrezo. Mira, tías, o sea, la cosa de, ¿sabes? O sea, es que amo esto, amo. Está negro porque el polvo que viene es negro, este polvo. Y bueno, realmente en cámara se veía blanco, o sea, es que esto es una pasada. Para jugar a ser CSI es increíble, sinceramente. Entonces eso, os lo explicaré absolutamente todo en el reel TikTok que voy a hacer hablando del behind the scenes, básicamente, el cómo se hizo, pero lo grabamos mejor dicho, porque lo hizo todo él, o sea, es que Airam es lo más, en el cementerio de Poplano, que también he grabado algunas cosas, y luego pues en su estudio hicimos todo lo demás, y de verdad es increíble cómo con una cámara profesional y un poco de luz y saber hacer las cosas se pueden hacer cosas tan increíbles. Así que nada, esas son todas las sorpresas por ahora. Yo creo que son bastantes. Queda una más que la sabréis en breves. Deciros que esta semana, el viernes, se publica pues mi primer... O sea, es que es muy fuerte. Mi primer libro, ¿vale? O sea, es que ya... O sea, puff. Y ya que estoy, digo, voy a estar con vosotros firmando libros, tanto en Madrid, aquí tenéis la dirección, como en Barcelona. En Madrid será el jueves, que es cuando se publica el libro, y el viernes será en Barcelona, aquí en La Illa, ¿ok? Toda la información la tenéis aquí, también os la dejo en la cajita de información. Voy a dar la turra muchísimo en redes sociales y seguro que la he estado dando, así que me encantaría que estuvierais ahí para poderos dar un abrazo, para poder vernos, que chica, que si no quieres comprar el libro no pasa nada, pero vernos a mí, la verdad es que me haría muchísima ilusión. O sea, creo que es lo que más ilusión me hace, aparte de, bueno, pues al final el libro es una cosa que he estado mucho tiempo trabajando y al final pues son casos también escritos en la forma en la que yo me expreso. Ahora sí que sí, y después de un montón de minutos hablando de todos estos cambios, vamos a comenzar. Como yo te he estado contando, este caso se hizo súper famoso a raíz de la película de Rodrigo Sorogoyen, que ganó 9 premios Goya por la película Asbestas. Es una película que realmente cuenta la historia de un agricultor francés en Galicia que le pasa algo terrible por no querer vender unos terrenos a una empresa eólica. Y al final de este film, que la verdad os lo recomiendo bastante, nos enterábamos que estaba inspirado en un caso real. Aunque, como te he dicho al inicio, realmente difiere bastante la historia que cuenta la película de lo que sucedió realmente. La realidad siempre supera la ficción por muchísimo. Ahora sí, entonces vamos a hablar de los protagonistas reales de este caso, que es el matrimonio Vervoordt. Martin Vervoordt estaba casado con su mujer Margot Poel. Él, Martin, era holandés de origen alemán. Ambos, en la década de los 90, se dedicaron
a recorrer toda Europa durante 2 años en una van porque querían encontrar un lugar perfecto para asentarse. Estaban buscando una rara avis, realmente buscaban un lugar de la naturaleza lo más virgen posible, que como te puedes imaginar es algo completamente, no te voy a decir imposible, pero muy muy difícil de encontrar. Pero en mayo de 1997 encontraron justamente lo que estaban buscando. Y esto era la pequeña aldea de Santoalla, que se encuentra en Petín, Ourense, Galicia, España. Para que os hagáis una idea, esto es una aldea, o sea, básicamente no se puede ni siquiera considerar pueblo, súper pequeño, donde en su día vivieron 50 familias, pero por el aislamiento y la falta de trabajo quitando el campo, pues las familias al final se fueron yendo. Y para el momento en el que llegan los Verforden, en Santoalla solamente vivía una familia. Una familia. Y todas las casas estaban destruidas, exceptuando la casa de esta familia que te estoy diciendo que ya vivía ahí, y solamente quedaba en pie la casa y la iglesia, que estaba fatal. Realmente Santoalla es un lugar mágico, como estáis viendo, o sea, es precioso y se ha utilizado en varias ocasiones para filmar películas y cosas así, porque el ambiente es completo, o sea, es un lugar de cuento un poco de Tim Burton, porque tiene su rollito. Es un lugar realmente de difícil acceso y el pueblo, antes que sí se considera pueblo, es Petín. La gente que está viviendo en Santoalla, que ha dicho que es una familia, pues tiene que bajar por narices a Petín de vez en cuando, pues para comprar cosas en el supermercado, para incluso conectarse a internet y cosas así. ¿Por qué los Verforden deciden quedarse en Santoalla? Bueno, porque ellos tenían un proyecto. Y es que ellos querían formar parte de una red de granjas ecológicas donde todo lo que obtuvieran de beneficio fuera de la naturaleza, y lo que además querían hacer era que eso fuera un lugar donde poder acoger huéspedes que trabajaran la tierra y que aprendieran a cómo se vive y cómo se forma una granja desde cero a cambio de trabajo. O sea, básicamente, quien quisiera vivir una semana, 2 semanas, un mes, lo que quisiera, dentro de esta granja para aprender cómo se vive de la naturaleza de forma ecológica, se podía quedar, se podía hospedar, comer y lo que fuera a cambio de trabajo. Evidentemente, si tú quieres aprender a cómo se trabaja el campo, cómo sacas de cero productos naturales del campo, ¿no? Cómo crece tu cosecha, tienes que trabajarlo. Y esto es como lo que ellos ofrecían. Pero para ello, los Verforden tuvieron que trabajar muy, muy duro, porque como yo te he contado, en Santoalla no había casas habitables. O sea, la única casa que estaba en pie era la de la otra familia. Ellos tuvieron que conseguir una casa destruida, hacerla de nuevo, que para ello tuvieron que estar durmiendo en la van durante bastante tiempo, reformarla. Para ello, claro, ellos tenían un dinero ahorrado, porque ni Margot ni Martin tenían conocimientos de esto. Ellos no sabían cómo trabajar el campo, solo tenían ese sueño. Así que tuvieron que aprender de cero, siendo súper autodidactas, como te digo, viviendo dentro de su van hasta conseguir reformar la casa, trabajar el campo. Y durante mucho tiempo también Martin se iba a trabajar a Holanda bastante tiempo para ganar dinero, porque todo el dinero que tenían, todo el dinero ahorrado, se lo fundieron básicamente en el proyecto. Y para ganar más capital, pues tenía que el hombre irse a trabajar a este sitio para ganar más dinero, hasta que la granja ya dio sus frutos. Cuando el campo ya comenzó a dar sus frutos, cuando ya pudieron cultivar sus hortalizas, sus verduras y todo esto, pues también tuvieron sus ovejitas, sus cabras, sus conejos, sus gallinas, o sea, tenían un montón de animales que les daban también alimento. Pero para poder seguir haciendo crecer este negocio tenían que tener una huella digital, y en este caso se hicieron un Facebook donde hablaban con los posibles huéspedes que querían aprender pues cómo se vivía en una granja. Pero es que además de todo esto que te estoy diciendo, ellos vivían en una aldea. O sea, esto es muy difícil, es una supervivencia muy difícil, porque en los meses de invierno se quedaban incomunicados completamente. O sea, tenían que trabajar la tierra para tener fruta, verdura, cereales, carne,
para pasar el invierno. O sea, es que de verdad es como volver al siglo III. Y para ello también tenían que tener un buen vehículo para poder bajar al pueblo, porque las carreteras son complicadas. Y lo que hizo Martin fue conseguir un Chevrolet Blazer, un 4x4, importado de Estados Unidos, que este coche, por cierto, fue una antigua tanqueta justamente del ejército de Estados Unidos. O sea, una bestia de coche enormísima. Me encantaría tener un coche así, o sea, por cierto, un dato que os doy, me encantan los coches grandes de este estilo. Entonces, esto es importante para el caso porque este coche era súper reconocible. Probablemente para aquellos años no habría un coche igual en Galicia, pero yo creo que tampoco en España, ¿sabes? O sea, era un coche muy específico que este hombre se trajo importado de Estados Unidos. Antes de seguir, yo creo que es importante conocer un poquito más tanto a Martin como a Margot para saber cómo eran ellos. Eran personas desde un inicio muy entusiastas y pacifistas. Se conocieron en unas protestas en Holanda por el derribo de un barrio con muchísima historia, porque el ayuntamiento quería tirar este barrio para construir casas, edificios caros sin ningún tipo de esencia. Ella, Margot, se enamoró por completo de Martin cuando se enteró que él se mudó a Holanda, se hizo de nacionalidad holandesa porque quería huir de hacer la mili, o sea, el servicio militar. Porque, vuelvo a repetir, él era pacifista. Con todo esto, entonces, en 1990 se casaron y aunque ellos tenían trabajos bastante normales, decidieron dar un giro de 180 grados a su vida y comenzar a hacer este viaje por toda Europa, buscando un lugar donde asentarse y crear su proyecto. La verdad es que, sinceramente, me parece una historia súper bonita. Bien, ahora que conocemos un poquito la historia de ellos dos, os voy a hablar de la aldea, de Santoalla. Estamos en 1997 cuando ellos pues encuentran este lugar y se asientan. Y yo os he contado que en esta aldea solamente vive una familia. Esta familia son los Rodríguez González. Y pues te voy a contar quiénes son. El padre, el patriarca, se llama Manuel, pero todo el mundo, bueno, le han puesto el mote de Ogafas. Y yo durante todo el vídeo le voy a llamar Ogafas. Es el padre también de la nada, ha creado su casa, su huerto, son cazadores también, hacen la del cerdo porque tienen animales y todo esto. Después vendría su mujer, la mujer de Ogafas, quien es Jovita, y juntos, Ogafas y Jovita, tuvieron 4 hijos. 4. De estos 4 hijos son relevantes 2, porque los otros 2 ni siquiera estaban viviendo en la aldea. Julio, uno de los hermanos, vive en Petín, o sea, en el pueblo que está más cerca de la aldea. O sea, como que no vive con los padres, pero cada día va hasta la aldea, a Santoalla, para trabajar el campo con su hermano y sus padres. Y luego tenemos a Juan Carlos, el otro hermano, que sí que vive en Santoalla y quien tiene una discapacidad del 65%. Dicen que es que de pequeño se cayó de un caballo, se dio un golpe en la cabeza y pues le pasó eso. Tiene la edad mental de un niño de 12 años, pero en el cuerpo de una persona adulta. Algo que me parece un poco creepy y de verdad no lo estoy diciendo como ningún tipo de burla ni muchísimo menos, pero no sé, es que es bastante heavy. Él siendo tan grande porque es un hombre hecho y derecho, que siempre lleva escopeta, porque al final son todos cazadores, siempre iba chupándose el pulgar como haciendo la pipa. ¡Wow! Para 1990, que es cuando llegan los Vervoorden, los Rodríguez aceptan muy bien a este matrimonio holandés. Les parece muy curioso lo que ellos quieren hacer y sería incluso Ogafas, el patriarca, quien ayudaría a Martin a encontrar una casa y, bueno, pues poder asentarse en esta nueva vida. Y estoy segura que también le ayudó un poco a enseñarle, ¿no?, cómo vivir, cómo adaptarse a este medio, que ya te he dicho que es bastante hostil. Después, poco a poco, Martin y Margot se fueron adaptando completamente, comenzaron a venir los huéspedes que trabajaban a cambio de estar aprendiendo a cómo se vive en el campo y de esta forma pasaron 13 años en los que este matrimonio cumplió su sueño y su proyecto de vida. Pero si te estoy contando este caso en este canal, sabes que esto no va a salir bien y es que
ya te he dicho que pasaron 13 años y nos plantamos al 16 de enero de 2010, cuando Martin Vervoorden desaparece. Ese día, en la granja, había unos 6 huéspedes más o menos que estaban con Martin, porque Margot no estaba en este momento. Margot estaba en Alemania con un familiar de Martin que tenía cáncer terminal y pues estaba ella pasando las últimas horas porque Martin le pidió por favor que fuera ahí y estuviera con su familiar. Y también Margot estaba preparando la entrada de 2 familiares más de Martin a una residencia. Y tú te estarás preguntando, qué egoísta que Martin le pida a Margot que se encargue ella de sus familiares. Todo tiene una explicación, pero te la voy a dar un poquito más tarde. Aunque Margot estuviera en Alemania cuidando de los familiares de Martin, estaba completamente conectada tanto al Facebook del negocio que ellos tenían, ¿no?, de la granja, como al teléfono móvil por si pasaba cualquier cosa. La cosa es que Martin se tiene que marchar ese día 16 de enero de 2010 al pueblo, hacer unas cosas, de vez en cuando bajaban porque simplemente comprar, ¿qué te digo?, papel higiénico, ¿no? Pues tenía que bajar al pueblo, a Petín. Bajó al pueblo, pero llegó la noche, las 11 de la noche, y Martin aún no regresó, cosa extrañísima. Así que fue uno de los huéspedes quien se puso en contacto con Margot y le dijo, oye, tu marido no ha vuelto y esto nos parece muy extraño. Y desde ese mismo momento Margot sabía que algo muy malo había pasado. Así que pidió por favor a este huésped que le llamó a ella que llamara de inmediato a la Guardia Civil para poner la denuncia de la desaparición del holandés. Mientras tanto, por cierto, Margot con su coche bajó desde Alemania hasta Galicia, que tardó aproximadamente 2 días, para estar presente en las búsquedas de su marido, como te puedes imaginar. En cuanto se pone la denuncia por la desaparición de Martin, la policía, en este caso la Guardia Civil, pues comienza a recrear los últimos movimientos que hizo el hombre. Se supo que ese día él se marchó a Petín, al pueblo, mandó unos correos justamente pues a un posible huésped que iba a venir a la granja a trabajar, y claro, cuando tú mandas unos correos, queda el registro exacto de la hora y el día, ¿no? Entonces se sabía perfectamente que Martin estuvo efectivamente mandando estos correos. Después fue al supermercado a comprar algunas cosas, las cámaras del supermercado también lo registraron, hizo unas tareas administrativas y por último fue a ver a su amigo Antonio, quien era chapista y tenía un taller. La policía habló con él y Antonio les contó que vio a su amigo Martin muy mal, muy preocupado. Le vio hastiado de una situación que estaba ocurriendo en su vida y con la cual no podía más. Y bueno, que te la voy a contar ahora, pero espérate, te voy a poner en contexto de los últimos movimientos. La cosa es que, por último, los vecinos de Petín vieron perfectamente el coche del holandés yendo dirección a Santoalla. Y vuelvo a repetir que el coche que tenía Martin era un pedazo de bicho enorme, que era súper reconocible y que probablemente no habría otro igual en toda España. Entonces, la gente que vio el coche lo tenía completamente claro que el hombre fue dirección Santoalla. Pero volvemos a repetir que Martin desapareció. Jamás llegó a su granja. Con todo esto, la primera hipótesis entonces es que Martin tuvo un accidente. ¿Por qué? Porque la zona es de difícil acceso, es súper montañosa y es fácil perderse o tener un accidente si no estás acostumbrado a esas carreteras. También estamos hablando de enero, que podía estar las carreteras congeladas, resbalarse, es que 1000 cosas. Así que de esta forma la Guardia Civil llamó al equipo de rescate que fueron por la zona con perros, motos, coches e incluso helicópteros, pero no encontraron ni rastro ni del coche de Martin, ni de rastro en la carretera de que hubiera frenazos, bolsas de la compra, nada, absolutamente nada, no aparecía por ningún lado. Por otro lado, los agentes se enteraron que Martin no tenía una rutina de bajar a Petín, o sea, Martin solo bajaba al pueblo si era estrictamente necesario, si no, no bajaba, él se pasaba toda su vida en la granja. Así que no tenía ninguna pista por donde seguir, o sea, no había señal de ningún tipo de accidente. Es entonces cuando Margot
habla con los agentes y les cuenta una cosa que los agentes ya sabían y que para mi punto de vista los agentes podían haber hecho algo mucho antes y jamás lo hicieron, o al menos miraron para otro lado. Como te he estado contando, en esta aldea solo vivían 2 familias, los Verforden y los Rodríguez. Bien, pues yo te he dicho que al principio se llevaban muy bien, pero desde hacía ya varios años no se soportaban y había una guerra encarnizada entre estas 2 familias. Y aunque Martín era una persona pacifista que no quería conflictos, los Rodríguez le hacían la vida imposible tanto a él como a su mujer. Tanto que es que ya no podía más, o sea, su carácter había cambiado por completo. Todo comenzó porque en un principio a los Rodríguez les hacía mucha gracia, ¿no? Que vinieran estos alemanes, bueno, holandeses, no realmente. Pero llegó un momento en el que a los Rodríguez esto no les hizo gracia, porque ellos estaban ahí solos, eran los dueños y señores de la aldea, y que ahora de vez en cuando viniera gente extranjera a trabajar en la granja de ellos, de los Verforden, pues no les hacía gracia. ¿Por qué? Pues porque no. O sea, no les hacía gracia y punto. Aunque realmente estaban haciendo lo que hacían los Rodríguez. O sea, trabajar el campo, trabajar sus animales y vivir de ello, ¿no? De lo que la naturaleza les daba. Pues a los Rodríguez esto no les hacía ninguna gracia. Y querían que los Verforden se fueran de ahí. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues los Rodríguez tenían vacas, entonces soltaban las vacas y las llevaban por la noche a las tierras, a los cultivos de los Verforden. Entonces dejaban ahí las vacas y una vaca suelta se puede comer todos tus cultivos. Todo el cultivo de meses de trabajo. Y como yo te he dicho, esto es una aldea, esto está perdido de la mano de Dios. Entonces, el hecho de que tú destruyas mis cultivos, no estás haciendo que se tire por el retrete muchísimas horas de trabajo, sino que es el alimento que más tarde será muy necesario para cuando llegue el invierno, por ejemplo. No solamente eso, sino que los Rodríguez abrían el gallinero o las conejeras de los Verforden, le robaban la leña o el butano que utilizaban, ¿no? Porque no tenían gas en estas casas, tenían butano, le robaban el butano, entonces ahora tú, ¿cómo enciendes el fuego? Pues se lo robaban. Y tenía el pobre Martín que ir de nuevo hasta el pueblo para conseguir más butano. O sea, eran como pequeñas putaditas, como te puedes imaginar, que pueden resultar chiquilladas, pero que cada día mermaban la salud mental y el espíritu a cualquier persona. Martín intentó hablar varias veces de una forma tranquila con los Rodríguez, diciéndoles que, a ver, nosotros no queremos hacer nada malo, nosotros simplemente tenemos esta idea de negocio que está haciendo que la gente aprenda a cómo crear su propia granja ecológica sin utilizar cosas malas simplemente con las manos, y no te estamos molestando, o sea, nosotros estamos dentro de nuestra granja y tú en la tuya y también en el campo porque ellos cazaban, ¿sabes? Pero los Rodríguez no querían entrar en razón y seguían haciendo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento en el que todo esto se multiplicó a nivel Dios y comenzó entonces la peor de las guerras. Resulta que un buen día llega una empresa eólica al pueblo y quieren hablar con Martín pues porque le encontraron ahí y hablaron con él. Porque vuelvo a repetir, en esta aldea solamente vivían 2 familias y se encontraron con este señor primero y hablaron con Martín. Esta empresa eólica quería instalar unos molinos de viento cerca de la aldea, en un monte, en una montaña que estaba al lado. Ni siquiera era seguro que lo iban a montar y no estaban ni siquiera pidiendo permiso, estaban diciendo, oye, mira, hemos visto este pueblo, creemos que es una buena zona, ni siquiera es seguro que lo vayamos a hacer, pero esto os traería unos beneficios de unos 6.000 euros al año a vosotros, porque se instalaría en el monte comunal. Y Martín se queda así y dice, ¿cómo que el monte comunal? Es entonces cuando este representante de esta empresa eólica que quería poner estos molinos de viento, le cuenta a Martín, por pura potra, ¿no?, que fue pura casualidad, que Santoalla, la aldea, tiene un monte comunal, o sea, un monte que pertenece a todas las familias de Santoalla, que son 2. Y todo lo que se haga y se trabaje en este monte y se saque de beneficio dinero, será repartido o debe ser repartido para todas las familias de la aldea. Y esto se llama Estatuto de los Comuneros.
Esto no es una cosa solamente de Santoalla, sino que es una cosa que yo me he enterado, no lo sabía, que forma parte de todas las aldeas, montes o situaciones parecidas a la de Santoalla. ¿Qué pasa? Que en este monte comunal que pertenece a Santoalla, o sea, esta montaña, se hacen talas de árboles cada cierto tiempo, no cada año ni cada cierto tiempo. No son talas de árboles indiscriminadas, son talas de árboles necesarios porque se necesita hacer, que luego la propia empresa que hace las talas debe de plantar otros árboles en otra zona para que esto siempre se vaya regenerando. Bien, estas talas dan unos ingresos a los comuneros de 72.000 euros al año, no al año, sino cada vez que se hacen estas talas. 72.000 euros es un pastizal. Que estos 72.000 euros se pueden repartir entre todas las familias que formen parte de los comuneros o también se pueden invertir en mejoras del pueblo. ¿Qué pasa? Yo te he estado contando que Santoalla es un pueblo, no pueblo, es una aldea que estaba, la pobrecita, destruidísima, que daba ese efecto de Tim Burton porque estaba todas las casas hechas polvo, que el propio Martin, de motu propio, arreglaba muchas cosas porque él quería que viniera la gente, sobre todo a su granja. De repente él veía una carretera donde había una pedazo de roca gigante y él poco a poco se encargaba de sacar esa roca para que ese camino fuera transitado. Pues esto ni siquiera le gustaba a los Rodríguez, o sea, los Rodríguez se enfadaban porque se quitaba una piedra, o sea, ese es el nivel, entiéndeme. ¿Qué pasa? Que cuando Martin se entera de que él cumple todísimos los requisitos para formar parte del estatuto de los comuneros y beneficiarse de ese dinero que proviene de la tala, dice, porque yo no estoy ahí metido. Y se entera que evidentemente, como antes de ellos solamente había una familia en la aldea, todos los miembros del Estatuto de los Comuneros eran íntegramente la familia Rodríguez. Y que la familia Rodríguez durante todo este tiempo se había callado la boca para que Martin y su mujer no se enteraran que ellos tenían este poder o podían optar, mejor dicho, a este dinero. Claro, Martin se cabrea que flipas, va a hablar con los Rodríguez, con Ogafas y con toda la familia y dice, quiero entrar, quiero formar parte de esto, quiero esa parte que me pertoca a mí, no solamente para reformar y para que ese dinero viene muy bien para mi negocio, sino para reformar y para arreglar la aldea. Y los Rodríguez le dicen que no, que ni hablar, que no va a participar. ¿Qué hace Martin? Denuncia. A todo esto, antes de esto que te estoy contando, cada 2x3 las dos familias llamaban a la Guardia Civil, la Guardia Civil venía, intentaba poner paz entre las dos familias, pero no había forma, y es por eso que yo te he contado hace un momento que la Guardia Civil sabía perfectamente de estos conflictos. ¿Qué pasa? Que Martin denuncia y la justicia le da la razón. Él debe y tiene derecho a entrar dentro del estatuto de los comuneros y tener la mitad de los beneficios de la tala o de lo que se vaya a hacer en el monte comunal. ¿Pero qué hacen los Rodríguez? Recurren esta sentencia. Mientras está transcurriendo todo esto que te estoy contando, es cuando los Rodríguez comienzan a atacar a los Vervoorden de una forma indiscriminada. Tanto que Martin tiene que poner cámaras de seguridad en su granja por todas partes, recibe amenazas, rollo que se levanta por la mañana, abre la puerta y encuentra casquillos, ¿sabes?, en la entrada de su casa, que es claramente una declaración de intenciones. Ogafas y su hijo Juan Carlos en más de una ocasión pegan a Martin. Le dicen cada 2x3 que le van a quitar de en medio. O sea, en una ocasión Ogafas le dijo, ya estás gordo como para que te... Tan bestia es esto que te estoy contando que Martin decide documentarlo todo, grabar todo lo que está ocurriendo, y hay vídeos donde se ve claramente y se escucha como tanto Ogafas, el patriarca, como Juan Carlos directamente le dicen te vamos a quitar de en medio. Martin tiene claro que en algún momento esta familia le va a quitar de en medio y decide hablar con periódicos, con revistas, con telediarios, o sea, se pone en contacto con un montón de periodistas para contar su historia y es ahí cuando le pone el nombre de Terror Rural. Y sabemos todo esto, entre otras cosas, aparte por los vídeos que él grababa, porque hay una periodista que fue al pueblo y que el propio Martin confió en ella para darle los discos duros de las grabaciones de
donde se veía claramente a Ogafas, a incluso Jovita, a Julio y a Juan Carlos diciéndole que les iban a quitar de en medio. ¿Y te acuerdas que yo te he contado que cuando Martin desaparece, Margot estaba en Alemania? Pues resulta que esto fue un movimiento que hizo Martin porque estaba aterrado. Y es que tan solo 40 días antes de que Martin desapareciera se supo la resolución de la apelación de los Rodríguez. Y era desfavorable para ellos. O sea, los Rodríguez debían de aceptar a los Vervoorden dentro del Estatuto de los Comuneros. Y a partir de ese momento se iban a beneficiar de estos 72.000 euros de la tala de los árboles del monte comunal. Claro, cuando Martin se entera de esto, sabiendo todo lo que le están haciendo los Rodríguez, realmente teme por su vida y dice, vale, es probable que me hagan algo, lo que yo no quiero es que le hagan algo a mi mujer. Y le pide por favor a Margot que se vaya a Alemania. O sea, es súper fuerte, lo hizo para protegerla. Pero no solo eso, sino que además se sacó un seguro de vida cuya única beneficiaria era Margot, porque tenía claro que algo le iban a hacer. Y tú te estarás preguntando, vale, pero ¿por qué no se fueron de ahí? Pues porque él había dedicado toda su vida a Santoalla, todo su proyecto, que su proyecto iba súper bien, que cada vez iban más huéspedes a vivir la vida del campo, a aprender a cómo hacer una granja desde cero, completamente natural, de forma ecológica. Era su vida, era su pasión, porque se tenían que ir por unas personas obtusas de mente, que es que no tenía ningún tipo de sentido. Puedo entender esto último, que no lo entiendo tampoco, ¿no? Pero que ellos eran los dueños y señores, pero es que llegó un momento en el que los Rodríguez se enfadaban porque los Vervoorden respiraban. O sea, real que era así. Todo esto, como te puedes imaginar, hizo que Martin cambiara su carácter por completo. Él era una persona muy alegre, muy divertida, muy entusiasta y ya era una persona apagada, triste, que veía la vida mal y que solamente se dedicaba a esquivar los golpes que le daban los Rodríguez. Sin embargo, la policía, que en un principio estaba investigando la hipótesis de que fue un accidente y no encontraron ningún tipo de resolución porque el coche no apareció, el coche de Martin no apareció por ningún lado, empezó a tener muy en cuenta esta otra hipótesis, que quizás los Rodríguez habían hecho desaparecer, ya te puedes imaginar, a Martin. Pero, aunque tomaron esta línea de investigación, seguía sin aparecer. Martin no aparecía por ningún lado. Y de esta forma pasó nada más y nada menos que 4 años. 4 años sin saber nada de Martin. Margot, en todo este tiempo, siguió sola adelante con el proyecto. Ella sola trabajaba la tierra, ella sola cuidaba de sus animales, daba la bienvenida a los huéspedes, les enseñaba cómo es el funcionamiento dentro de una granja ecológica de esta forma, y vivía en esta incertidumbre que yo creo, no lo creo, sé que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque es que realmente Margot comenzó a pensar que quizás Martin se fue con otra, porque es que encima los Rodríguez, de una forma muy maliciosa y de una forma muy despectiva, se acercaban a Margot y le decían: tu marido se ha ido con otra, tu marido te ha abandonado, vete de aquí, se ha ido. O sea, eran súper malos, pero ella seguía porque sentía de alguna forma que su marido jamás le hubiera hecho eso. Aunque claro, a veces no sabes si es mejor que tu marido te haya abandonado o que tu marido esté sin vida, porque es la otra opción. Y si te estás preguntando qué pasó tras la desaparición de Martin con respecto a esta guerra que había entre las dos familias, te diré que se suavizó muchísimo. O sea, también hay que tener en cuenta que tanto Ogafas, el patriarca, como Jovita ya eran muy, muy, muy mayores. Entonces, como que toleraban mucho más lo que estaba haciendo Margot, que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, de esta forma se notaba que simplemente los Rodríguez estaban fastidiando por fastidiar, porque no quiero decir la otra palabra. Y aunque los investigadores en ningún momento de estos 4 años pararon las búsquedas, claro, las búsquedas por aire, subacuáticas, con perros, con coches, son muy caras. Al final, aunque lo paga el Estado, son cosas muy caras. Tú no puedes mantener una búsqueda en un lugar de difícil acceso durante años. Entonces, sí que de vez en cuando iban por la zona buscando, pero
las búsquedas se iban alargando cada vez más. No fue hasta junio de 2014 cuando un helicóptero de vigilancia de incendios divisó algo que estaba brillando en un lugar donde los cazadores ni siquiera van. ¿Por qué? Bueno, resulta que este lugar se llama Astouzas da Azoeira y está en el pueblo vecino de Abeiga. Este lugar, en esta zona que le estoy diciendo que estaba a 18 kilómetros de Santoalla, y 18 kilómetros de Santoalla, pero que en minutos estaba a tomar por culo, porque llegar hasta ese sitio era muy complicado. O sea, había zonas donde o tenías un pedazo de coche gigante o tenías que hacerlo a pie, porque era de muy difícil acceso. Entonces, este sitio que te estoy diciendo, donde el helicóptero ve algo que brilla, que le llama la atención, es un terreno en forma de triángulo, que era estos lugares donde yo te he dicho que la empresa de tala de árboles tenía que replantar árboles a cambio de talar otros. Y los plantaban en forma que hubiese cortafuegos. Quiero decir, los cortafuegos dentro de los montes son zonas donde talan los árboles dejando un espacio, un espacio así, no, entiéndeme, espacio de varios metros, por si hay un incendio que no se vaya para el otro lado y se incendie todo el monte. ¿Qué pasa? Que en zonas donde los pinos, los árboles, son tan jóvenes porque se acaban de plantar, y ya tú sabes que un árbol tarda muchísimos años en crecer, pues los cazadores tienen prohibido cazar en esos sitios. O sea, esos sitios se tienen que permanecer vírgenes para que crezcan árboles nuevos y frondosos. Pero, como te imaginarás, ahí sí que hay lobos, hay linces y todo tipo de animales pues de la naturaleza que están en esos montes que ya te digo que son no vírgenes, pero que es que va muy poca gente. Entonces, el helicóptero de vigilancia de incendios divisa algo que brilla y baja un poco y ve un coche. Ve un coche que ya tiene que ser grande el coche para que el helicóptero lo pueda divisar bien, porque está en medio de los árboles. Aunque fueran árboles pequeños, se ve perfectamente. Este helicóptero, este servicio, esta gente avista a la Guardia Civil y la Guardia Civil tardaría 2 días en poder acceder a ese sitio por lo difícil que era llegar a este sitio. Y efectivamente, ahí encuentran el coche importado de Estados Unidos de Martin Vervoordt. O sea, era claramente su coche. O sea, como te he dicho, no había más coches de este estilo en Galicia o en toda España. O sea, es que era súper reconocible que era su coche. Eso sí, estaba calcinado. Algo muy llamativo es que además quien hizo esto le quitó las matrículas al coche. Claramente esto estaba hecho a posta. Este hallazgo era súper fuerte porque durante 4 años se estuvo buscando el coche de este hombre y quedaba claro que esto lo había hecho alguien porque sabía perfectamente dónde lo dejaba, porque era un lugar donde nadie iba a pasar por mucho tiempo, justamente porque ningún cazador tiene permiso para cazar en esas zonas. O sea, quien hizo esto estaba completamente seguro que si lo dejaba ahí no lo iban a encontrar. Y fue justamente por casualidad porque pasaba ese helicóptero. O sea, es que es muy fuerte. Quedaba claro que a Martin le hicieron desaparecer, pero no había rastros de Martin en el coche. No había rastros de Martin en el coche, pero sí cerca de él. Y es que a unos cuantos metros de este coche, de esta tanqueta de Martin, que era claramente su coche, esto sí que era 100% de él, se encontraron unos huesos. Y te estoy hablando de unos huesos simplemente. Se encontró un cráneo, algunos huesos de las extremidades y poco más. Estamos hablando de 4 años, si es que esos huesos eran de Martin, estamos hablando de 4 años, un lugar donde no van cazadores, un lugar donde hay muchísimos animales salvajes como lobos, como linces, como animales pequeños, que si encontraron un cuerpo humano, pues lo hicieron desaparecer. Las autoridades se pusieron en contacto entonces con Margot para avisarle, después de 4 años, que encontraron su coche, encontraron el coche de Martin y también se encontraron unos restos óseos, que bueno, como te puedes imaginar, se tuvo que sacar ADN para poder cotejarlo y saber que efectivamente esos huesos pertenecían a Martin Vervoordt. Margot siempre tuvo razón. Martin nunca le abandonó y alguien con
muchísima maldad le hizo desaparecer. Antes de seguir con todo lo que te tengo que contar, con toda la investigación, te diré que en la zona donde se encontró tanto los restos óseos de Martin como el coche, que estaba todo quemado, pero se entiende que esto lo hicieron en la fecha en la que él desapareció, que es enero. Enero en esa zona nieva mucho, entonces por mucho que tú quemes algo, la nieve va a hacer que se queme, pero no mucho. Y también se encontró una especie de fogata o un intento de... Claro, después de 4 años, imagínate cómo tiene que estar eso. Unos discos duros y un ordenador que también fue quemado. Y todo esto eran las grabaciones que hacía Martin a diario para demostrar a todo el mundo el terror que él estaba viviendo por la familia Rodríguez. Algo muy llamativo de este caso y que tenéis que saber es que desde el inicio del todo, o sea, desde el momento en el que Martin desaparece, muchísimas personas se hacen eco de esto. Como Martin había estado haciendo muchísimo ruido, llevando su terror a distintos medios de comunicación, cuando él desapareció muchas personas quisieron cubrir la noticia. Una de ellas fue Peter de Vries, un famoso investigador televisivo holandés que contó el caso. Otro especialista en crímenes sin resolver, Geoffrey Gray, del New York Times, también lo hizo cuando Martin desapareció. Meses después también pasaron por ahí 2 neoyorquinos. Uno de ellos era el productor de la NBC, Daniel Meagher, y su amigo Andrew Becker, quien es un freelance que trabaja para el National Geographic. Ambos, estas 2 personas, Meagher como Becker, hicieron un documental que hace bastante tiempo estaba en Prime Video y ahora, chicos, no lo encuentro. No lo encuentro. Lo fuerte de todo esto es que este caso tiene un montón de casualidades. Resulta que uno de estos productores del documental del cual os estoy hablando tiene un hermano que en el momento en el que Martin desaparece, él estaba hospedado en la granja de los Verforden. Este hombre es un abogado importantísimo de Nueva York que se entera por parte de Martin de la guerra que están teniendo con la otra familia de Santoalla, se entera de la desaparición de Martin, entonces este hombre se queda flipando, decide llamar a su hermano que sabe que es productor de la NBC y le dice, Tete, tengo una historia muy potente para ti, tienes que cubrir este caso. Y por eso estas 2 personas hicieron este documental, o sea, wow. Por otro lado, por parte de los investigadores, una vez consiguieron saber que los restos óseos que se encontraron eran de Martin, si es verdad que se puede hacer una autopsia, pero tampoco se pudo sacar mucho, lo cual te voy a hablar de aquí un poco de ella. No se pudo sacar mucho, pero lo que hicieron efectivamente es devolver los restos a la viuda, a Margot. Margot lo que hizo fue cumplir las últimas voluntades de Martin, que era que le enterraran dentro de Santoalla. Él sabía que en algún momento podían acabar con su vida y le pidió a su mujer que si pasaba, le enterraran en Santoalla. Y lo que hizo fue enterrarle al lado de un árbol que a él le gustaba muchísimo y poner un cartel que ponía: aquí vivió Martin Verforden, el holandés de Petin. O sea, la pena, el desasosiego que tuvo que vivir esta mujer, enamorada toda la vida de este hombre, saber que, bueno, es que me da tanta pena el momento en el que esta mujer estaba haciendo, ¿sabéis? El cartel, es que es desolador realmente. Una vez los investigadores de la Guardia Civil descubren el hallazgo, saben perfectamente que alguien acabó con la vida de Martin, tienen que seguir investigando. Estaba claro que los Rodríguez parecían muy culpables, muy sospechosos, pero es que no tenían nada en contra de ellos. No había indicios, sí, vale. Tenían muchas horas de grabación que el propio Martin había grabado, pero tú en un momento de calentón puedes decir, te voy a quitar de en medio, pero no significa que lo hayas hecho. Entonces, recurrentemente, los investigadores comienzan a ir como estrategia todo el rato a la aldea. Por parte de los Rodríguez era Jovita, la madre de los Rodríguez,
quien hablaba con la policía cada 2 por 3. La policía iba en un tono como de paz, o sea, no quería conflicto realmente con esta familia y simplemente pues querían estar investigando, conocer las rutas más fáciles para llegar al sitio donde se encontró el cuerpo de Martin y este tipo de cosas. Juan Carlos, el hijo de este matrimonio, el que te he dicho que tenía pues esta deficiencia del 65%, en un principio tenía miedo de los investigadores, no quería hablar con ellos y siempre iba con su escopeta. Pero Jovita le decía, no hombre, habla con ellos, no te preocupes. Y un buen día, los investigadores que van, 2 agentes de policía que van de paisano, le piden por favor a Juan Carlos que se monte con ellos en su coche para que él les indique la zona más fácil para llegar al lugar donde se encontró el cuerpo de Martin. Y como los Rodríguez no tenían nada que esconder en un principio, Jovita le dijo a su hijo, ves con ellos, no pasa nada. Y como te digo, Juan Carlos al principio pues le daba bastante miedo, pero decide subirse al coche con ellos y estar ahí enseñando las zonas más fáciles para subir a este sitio, ¿no? El hombre, Juan Carlos, que para ese momento tenía 40 años, pero como ya te he dicho tenía una edad mental de 12, va con su escopeta, con los agentes, cosa que ya me parece bastante peligrosa. Pero los agentes, de camino hasta la zona donde se encontró el cuerpo, comienzan a tirar de la lengua de Juan Carlos de una forma muy civilina, diciéndole, ¡ay, qué bonita tu escopeta! ¡Qué chula! Y Juan Carlos dice, ¿sí? ¿Te gusta? Pues que sepas que tengo más de 500 cartuchos en el monte. Yo con la automática no fallo. Y a partir de este momento, la policía comienza a decir, ah, sí, jolín, qué envidia. Y entonces Juan Carlos dice, el holandés vino en coche como un loco. Yo cogí la escopeta y bum bum. Me escondí y que me encuentren. Claro, imagínate los agentes, porque Juan Carlos había confesado que él había acabado con la vida de Martin. Pero amigos, esto no es una confesión legal. Esto no se puede utilizar en un juicio. Entonces, tenían una confesión, ya sabían por dónde tirar, pero no servía, por así decirlo. Pero es que esta confesión planteaba muchísimas más dudas. ¿Fue el propio Carlos, solo él, quien acabó con la vida de Martin? ¿Fue por su hermano o su padre que le estuvieron comiendo la cabeza hasta que él lo hizo? Claramente en esa casa se tenía que estar hablando de los Verforden todo el rato. Todo el rato, tenían una inquina increíble. Así que, ¿fue él solo que por motu propio se fue y le hizo boom boom, como él mismo dijo? ¿O es por parte de toda la familia que le comió la cabeza que lo hizo? No lo sabían. Entonces lo que hicieron los investigadores fue ir directamente a hablar con Julio, con el hermano, y decirle, tu hermano nos ha contado esto. Cuenta tú tu verdad. Y fue entonces cuando Julio se derrumba, o sea, el hermano de Juan Carlos, se derrumba y cuenta su versión. Bien, esta versión que os voy a contar ahora es la única versión que dio este hombre durante todo el juicio y durante toda la investigación. Hay que recordar que Julio no vivía en Santoalla, sino que vivía en Petín y que cada día iba hasta la aldea. Y fue en este trayecto cuando un buen día, el 16 de enero de 2010, se encuentra el coche del holandés plantado en medio de la carretera con justamente Martin tirado encima del volante, ya sin vida. Según él cuenta, el coche de Martin tenía todavía el motor caliente y sabía perfectamente que esto traería problemas muy serios a su familia. Él no sabía, según él, no sabía quién lo había hecho. Entonces dice, vale, antes de que metan a mi familia en un embrollo, voy a esconder el cuerpo. Y fue entonces cuando se montó él en el asiento del conductor, puso el cuerpo de Martin en un lado y condujo hasta la zona donde se encontró el cuerpo. Dijo que fue por una zona que solamente él conocía porque lo conoce como la palma de su mano, fue por el camino difícil. Sabía que dejaba el coche en un lugar donde pasarían muchos años hasta que un cazador fuera por ahí. Probablemente ya el cuerpo ni existiera. Él pensaba que probablemente el cuerpo ya hubiese desaparecido a causa de los animales y que consiguió, a pesar del tiempo que estaba nevando, consiguió leña para incendiar el coche y todo lo demás.
y tiró el cuerpo del holandés hacia un terraplén, que es donde se acabó encontrando los restos óseos. Y según Julio, después se fue hasta su casa caminando, que hay 18 kilómetros de donde se encontró hasta la casa, hasta Santoalla, pero 18 kilómetros que eran mucho más, porque una zona de difícil acceso. Claro, la policía aquí tiene claro que fueron 2 personas, que Julio dice que no sabía identificar si realmente fue su hermano o no, que él no lo sabía, pero que claramente su hermano ya había confesado, así que fue él quien disparó a Martin. Pero la policía realmente piensa que fueron 2 coches hasta allí, o sea, el coche de Martin conducido probablemente por Julio, quien se deshizo tanto del coche como del cuerpo, como el coche del hermano con el que se volvieron a Santoalla, porque 18 kilómetros por esos caminos son muchos kilómetros. Con todo esto, el sábado 22 de noviembre de 2014 fueron detenidos los hermanos, realmente primero Julio y luego Juan Carlos. Sin embargo, se consideró que Julio era cómplice y fue soltado, fue liberado hasta la celebración del juicio. Sin embargo, Juan Carlos, quien sí que había confesado el crimen, fue llevado a la cárcel en un módulo especial. Y con todo esto, amigos, llegamos al 18 de julio de 2018, cuando se celebró el juicio por jurado popular. Y lo fuerte y lo que os va a dar muchísima rabia es saber que cuando se celebró el juicio, tanto Ogafas, o sea, el patriarca, como Jovita, perdieron la vida. Ya no tenían vida para el momento en el que se celebra el juicio. Ni siquiera pudieron ser juzgados, porque ellos seguro que alentaron a sus hijos de alguna u otra forma a acabar con Martin. Pero es que aunque no fuera así, ellos también tendrían que haber sido juzgados por todas las torturas psicológicas que hicieron pasar a esta familia, bueno, a este matrimonio. Y es que se dice que desde que se encontró el cuerpo de Martin, el patriarca cambió su actitud completamente y se volvió un paranoico, porque seguramente él ya sabía lo que había, que tarde o temprano les iban a pillar. En el juicio se mostró todas las pruebas analizadas y el antropólogo forense Fernando Serrulla explicó, os lo leo textualmente, que el disparo fue devastador y que probablemente fue de un calibre 12, que tiene un potencial lesivo altísimo y devastador, y si el impacto se produce en áreas vitales, la víctima pierde la vida sin lugar a dudas. El problema es que se encontró el 13% del esqueleto de Martin. Todas las pruebas importantes para poder saber qué es lo que pasó estaban en el 87% restante del cuerpo, que no se encontró porque los animales lo hicieron desaparecer. Aún así, el antropólogo forense dijo que era sorprendente haber encontrado algo del cuerpo de Martin, porque realmente los animales lo podían haber hecho desaparecer por completo. En este juicio se esperaba resolver quién de los hermanos fue culpable. Los dos, uno cómplice y el otro el ejecutor, o simplemente fue Juan Carlos, que fue realmente quien lo hizo, y Julio, quien lo intentó tapar. En el caso de que en el juicio se demostrase que fueran los dos, tendrían o se enfrentaban a 18 años de cárcel. Y como te he estado contando, Juan Carlos era como un niño pequeño en el cuerpo de un adulto, que con sus 40 años se pasó todo el juicio llorando. Pero se dejó claro que él estaba completamente acostumbrado a la sangre, a los gritos, quiero decir, participaba activamente en la del cerdo. En el momento en el que sucede todo, él estaba atando chorizos, o sea, quiero decir, él estaba acostumbradísimo también a esas escopetas y todo eso, quiero decir, estaba acostumbrado a cosas que ni yo, ni probablemente muchos de vosotros lo estáis, y que, como yo te he estado contando, se entiende que en casa de los Rodríguez todo el rato se hablaba del odio que le tenían a Martin y a su mujer. En el juicio, por cierto, también declaró Margo, quien fue súper asertiva en todo el juicio, habló con muchísimo aplomo y solamente se derrumbó al final del todo, cuando contó que Martin era un hombre pacifista, que no quería problemas y que él solamente quería vivir tranquilo en Santoalla, donde había encontrado su sitio, su felicidad, y que él quería vivir de la naturaleza y enseñar a la gente a cómo vivir de ella.
Contó que su carácter, como te he contado, cambió por completo porque era insoportable aguantar los desprecios, los robos y los daños que provocaban los Rodríguez. Entonces, pasa todo el juicio, muestran todas las pruebas, los indicios y todo, que quedaba bastante claro, pero los abogados de Julio y de Juan Carlos fueron muy inteligentes. En un principio, y tras que el jurado pues fuera a deliberar, se condena, o se intentaba, estaba a punto de ser condenado Juan Carlos a 18 años de prisión por haber acabado con la vida de Martín. Pero ¿qué pasa? Que tenía un abogado muy bueno. ¿Quién consiguió o quién alegó que Juan Carlos tenía un coeficiente mental un punto por debajo de lo estipulado, de lo que él tenía para ser borderline, y además pues él tenía esta minusvalía del 65%. Esto quiere decir que él distinguía, según ellos, perfectamente el bien y el mal, pero no tenía la capacidad de premeditar. Entonces, se entiende que él le dio el brote de coger la escopeta, vino Martín y le hizo boom boom como él dijo, pero que no lo planificó. Así que se cambió la acusación por homicidio. De esta forma, solo condenaron a Juan Carlos a 10 años de prisión y 6 meses. Y tuvo que indemnizar con 50.000 euros a la víctima, a la viuda de la víctima, perdón. Por otro lado, eso sí, aparte de esto que os he contado, el jurado popular determinó que Julio actuó como encubridor. Y no sé si lo sabéis, pero no se puede condenar a una persona que encubre a un familiar. O sea, tú puedes encubrir a un familiar o a tu cónyuge, en este caso, a tu marido o tu mujer, sin tener ningún tipo de condena, porque se entiende que al final es un familiar y está permitido, por así decirlo. Sino que me corrija un abogado, si es que hay alguno en la sala, pero sé que esto es así, aunque seguramente tenga sus aristas esta ley. Así que por todo lo que pasó Martín, aparte de haberle quitado la vida de una forma terrible, porque como os he dicho, se entiende que se hizo con el calibre 12 y que fue devastador, solamente va a cumplir condena una persona tan solo 10 años. Juan Carlos tardará mucho en poder pisar Santualla porque tiene que cumplir su condena y todo esto, aunque se cree que, dado su discapacidad, probablemente pase a estar tutelado por el Estado o algo así, pero Julio no podrá volver a Santualla hasta 2029, aunque todos los animales de su granja siguen estando en la aldea. Y por lo que respecta a Margo, ella sigue sola en la granja y sigue llevando el negocio de los huéspedes. No sé qué os parece este caso, chicos, me parece terrible, me parece que da como muchísimo miedo además, ¿no? No sé, me gustaría, como siempre, saber qué es lo que pensáis. ¿Os parece una condena justa? ¿No os parece? El hecho de que los padres, que el padre era el que alentaba todo el rato, perdiera la vida antes del juicio también es mala suerte, ¿eh? Así que nada, lo que os digo, como siempre, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el caso y todo lo demás. La intro, esto nuevo, el set, todo. Deciros que me ha costado un poco grabar, que me noto como parca en palabras, se dice, como que me cuesta expresarme. Supongo que es porque llevo mucho tiempo ya, son casi un mes, sin grabar. He grabado otras cositas, pero me ha costado un poco, así que nada, un poquito de paciencia para que vuelva otra vez a tener el rodaje de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.